Ravenshire Ball, Yorkshire, 1887. Hubo una noche en que Claudia Verene Dallur comprendió que había estado viviendo en una jaula de oro durante 5 años completos. Una jaula donde las barrotes eran sonrisas educadas, las cadenas eran promesas rotas, y el candado era un anillo de matrimonio que pesaba más que cualquier corona. Traición, humillación, silencio, invisibilidad, cenizas. El frío de Yorkshire entraba por las ventanas de la mansión como dedos de hielo, tocando su piel, recordándole que estaba completamente sola en un salón lleno de gente. ¿Cuánto puede soportar un corazón antes de convertirse en piedra? Para entenderlo, debemos volver al principio. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte para recibir más historias como esta. La mansión Dallur se alzaba entre colinas cubiertas de niebla como un testigo silencioso de siglos de secretos. Era una de las propiedades más imponentes del norte de Inglaterra, y pertenecía, por derecho de sangre y herencia, a Claudia Verene Dallur, no a su marido, a ella. Pero nadie lo recordaba ya. 5 años atrás, cuando enviudó de su primer esposo a los 27 años, la sociedad decidió que una mujer joven, sola y rica, era peligrosa, no para sí misma, para el orden natural de las cosas. Las damas susurraban en los salones de té. Los caballeros miraban su fortuna con ojos que brillaban más que cuando miraban su rostro. Y la familia apareció de repente con consejos no solicitados. Debía casarse nuevamente. Por su bien, por la reputación, por la fortuna Dallur. Sin embargo, eso no era lo peor. David Thornwell Grantham entró en su vida como una tormenta elegante. Alto, cabello oscuro perfectamente peinado, sonrisa que encantaba salones enteros, palabras que sonaban a poesía cuando hablaba de amor y devoción. Claudia, cansada de la presión, cansada de la soledad, aceptó su propuesta. Se casaron en primavera, y durante los primeros meses fue casi tolerable. David administraba los negocios con eficiencia, sonreía en los eventos sociales, besaba su mano en público, pero algo había comenzado a cambiar, lento, como veneno administrado en dosis tan pequeñas que el cuerpo no lo detecta hasta que es demasiado tarde. Las pequeñas correcciones en público, la forma en que él respondía por ella cuando alguien le hacía una pregunta, la manera en que sus opiniones eran recibidas con sonrisas condescendientes. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. En una cena con inversores, Claudia había sugerido expandir las operaciones mineras hacia el sur. David había sonreído. Había acariciado su mano como quien calma a un niño nervioso, y había dicho, con voz suave pero clara para que todos escucharan, que su querida esposa tenía ideas maravillosas pero que los negocios eran complicados. Los hombres habían reído. Las mujeres habían intercambiado miradas de comprensión, y algo dentro de Claudia se apagó un poco más. Aquella noche de noviembre fue diferente. David había salido después de la cena sin decir a dónde iba. Nunca lo hacía. Claudia subió a su habitación, pero el sueño no llegaba. Bajó las escaleras envuelta en su bata de seda, buscando laudanum, cualquier cosa para silenciar la mente. La puerta del estudio estaba entreabierta. Una línea delgada de luz de luna entraba por la ventana, iluminando el escritorio de caoba, y sobre él, imposible de ignorar, había una carta, sellada con cera roja, ya abierta. El corazón de Claudia le decía que no debía leerla, que cruzar esa línea cambiaría todo. Pero algo más fuerte que la educación, más fuerte que el miedo, hizo que su mano temblara al tomar el papel. La letra era femenina, desesperada. David, no puedo seguir ocultándolo. Estoy embarazada de 5 meses. Es tu hijo. Prometiste cuidar de nosotras. Si no cumples, iré directamente a tu esposa y le contaré todo. Evelyn Hartmore. Leyó la carta 3 veces, no porque no entendiera las palabras, sino porque necesitaba que la realidad perforara la capa de negación que había construido ladrillo a ladrillo durante 5 años. David no solo la traicionaba, había otra mujer, embarazada, de 5 meses, lo que significaba que mientras él besaba su mano en público, mientras administraba su fortuna, mientras dormía en su casa, estaba construyendo otra vida con el dinero de ella. El frío de la habitación se volvió más intenso, o quizás era el frío que venía de dentro. Claudia devolvió la carta exactamente donde la había encontrado. Subió las escaleras, se metió en la cama, y cuando el sol comenzó a amanecer entre la niebla de Yorkshire, algo dentro de ella había cambiado. No era rabia todavía, era claridad.
Por primera vez en 5 años, Claudia Beren Dalur veía la jaula completa. Lo que vendría después sería aún peor. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Claudia no dijo nada. No confrontó a David. No lloró. Simplemente observaba. David continuaba con su vida como si nada existiera. Salía por las tardes sin explicación. Regresaba tarde con olor a perfume que no era el de ella. Sonreía durante el desayuno. Y Claudia, entrenada toda su vida para ser educada, para mantener la composure, solo asentía. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. O quizás, finalmente, despertando. Llamó discretamente a uno de los empleados más antiguos de la familia Dalur, un hombre que había servido a su padre. Le hizo una pregunta simple. ¿Conocía a alguien llamado Evelyn Hardmore? El empleado palideció, y esa palidez le dijo todo lo que necesitaba saber. Evelyn Hardmore era hija de un comerciante rico que había muerto 2 años atrás. Joven, hermosa, y según rumores que circulaban en voz baja, estaba esperando un hijo, de un hombre casado. Nadie sabía quién, o al menos, nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Lo que escuchó después la heló por completo. Claudia investigó más. Descubrió que David había comprado una pequeña propiedad en las afueras de Ravenshire, a nombre de una empresa fantasma, con fondos de las cuentas Dalur, su dinero, usado para mantener a la amante que llevaba al hijo de su marido. La humillación fue como tragar vidrio. Claudia no lloró. No todavía, porque llorar significaba aceptar que todo era real. Y parte de ella aún se aferraba a la esperanza de que hubiera una explicación. Entonces llegó el sobredorado. Invitación al gran baile de otoño, el evento social más importante de la temporada, organizado por los Ashford en su mansión al otro lado del valle. 200 invitados de la alta sociedad de Yorkshire, y cuando revisó la lista de nombres, su corazón se detuvo. Allí, entre los apellidos más antiguos y respetables del condado, estaba un nombre que no debería estar. Evelyn Hardmore. David había conseguido que la invitaran a su círculo social, al mundo de Claudia. El verdadero horror apenas comenzaba, porque en ese momento, mientras sostenía la invitación con manos que temblaban imperceptiblemente, Claudia todavía creía que había tocado fondo. No sabía que el fondo tenía puertas secretas que llevaban a abismos más oscuros. La noche del baile, la mansión Ashford brillaba como joya en medio de la oscuridad de Yorkshire. Cientos de velas, música de cámara filtrándose por las ventanas abiertas, el aroma de rosas y champán flotando en el aire frío de otoño. Claudia llegó del brazo de David, usando un vestido de seda color azul medianoche que hacía juego con el collar de zafiros de su abuela, el collar que había pertenecido a las mujeres Dalur durante 4 generaciones, símbolo de fuerza, de linaje, de poder que venía de la sangre, no del matrimonio. David la presentaba en cada grupo como si fuera un trofeo bien cuidado. Su sonrisa era perfecta, su mano en la espalda baja de ella, posesiva pero elegante, y Claudia sonreía también, porque eso era lo que se esperaba, pero sus ojos buscaban, escaneaban el salón, esperando, temiendo, y entonces la vio. La puerta del salón principal se abrió y entró Evelyn Hardmore. El silencio no fue inmediato, fue gradual, como ola que retrocede antes del tsunami. Evelyn tenía 23 años, cabello rubio recogido en un peinado elaborado, vestido de seda verde esmeralda que, lejos de ocultar su estado, lo exhibía. Estaba embarazada de 7 meses, imposible de ignorar, y caminaba por el salón como si fuera la anfitriona, con la cabeza en alto, con sonrisa que no llegaba a los ojos, con la seguridad de alguien que sabe exactamente el poder que tiene. Una sensación de pánico atravesó a Claudia. Vio a David tensar la mandíbula por un segundo, solo un segundo. Luego su expresión se suavizó de nuevo en esa máscara de encanto que usaba tan bien. Sin embargo, aquello no era lo peor. Evelyn caminó directamente hacia donde estaba Claudia. No se desvió, no titubeó. Se plantó frente a ella con una copa de agua mineral en la mano, y esa sonrisa venenosa perfectamente dibujada. Las damas que conversaban con Claudia se quedaron en silencio, expectantes, sabiendo que algo estaba a punto de suceder pero sin saber exactamente qué. Evelyn inclinó la cabeza en un saludo que rozaba lo irónico. Dijo que era un honor conocer finalmente a Lady Grantham, que había escuchado tanto sobre ella, y luego, con voz lo suficientemente clara para que las 5 mujeres a su alrededor escucharan,
Agregó que algunas de ellas habían tenido noches mucho más intensas en los últimos meses, que la maternidad era una bendición inesperada, que algunos hombres eran extremadamente apasionados cuando encontraban inspiración adecuada. Cada palabra era una cuchillada envuelta en terciopelo. El rostro de Claudia ardió. Sus dedos apretaron la copa de champán con tanta fuerza que el cristal casi se quiebra, pero no dijo nada. No podía, porque cualquier respuesta sería admitir que entendía las insinuaciones, y admitir eso sería darle a Evelyn exactamente lo que buscaba. Lady Pemberton, una de las damas más chismosas de la región, intercambió miradas significativas con Lady Ashford. Ya no necesitaban palabras. El mensaje estaba claro. Evelyn continuó su paseo por el salón, deteniéndose en cada grupo, dejando caer comentarios aparentemente inocentes que tenían doble significado, que las criaturas eran bendiciones que llegaban cuando menos se esperaban, que algunos amores nacían en los lugares más inesperados, que la pasión verdadera no conocía de convencionalismos sociales, y Claudia, desde su lugar junto a las ventanas, observaba cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real, cómo las miradas se dirigían hacia ella, cómo los susurros comenzaban detrás de los abanicos, cómo las sonrisas se volvían más forzadas cuando alguien le hablaba. La humillación más profunda aún no había llegado, porque entonces la música cambió a un vals. Y David, con la audacia de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias reales, cruzó el salón, hacia Evelyn, le ofreció su mano, y ella, con esa sonrisa de víbora satisfecha, aceptó. Bailaron, en el centro del salón, bajo los candelabros de cristal, frente a 200 pares de ojos que no podían creer lo que estaban viendo. La mano de David descansaba en la cintura de Evelyn, no demasiado baja, no demasiado íntima, pero lo suficiente. Evelyn dijo algo. David rió. Una risa genuina que Claudia no había escuchado en años. Y entonces sucedió. Evelyn tropezó. Un movimiento perfectamente calculado para parecer accidental. David la sostuvo. Su mano se deslizó a la barriga de ella, protegiéndola. El gesto duró 3 segundos. Pero fueron 3 segundos que todos en el salón vieron y entendieron. El silencio que descendió fue más ruidoso que cualquier música. Cada mirada sobre Claudia pesaba como piedra. Sentía la lástima, el juicio, la satisfacción mórbida de quienes disfrutan el escándalo ajeno. Lady Pemberton se inclinó hacia Lady Ashford. Susurró algo. Ambas miraron a Claudia, y en ese momento, Claudia Verén-Dalur comprendió que acababa de ser humillada públicamente, que su marido había bailado con su amante embarazada frente a toda la alta sociedad de Yorkshire, y que nadie, absolutamente nadie, había dicho una palabra en su defensa, porque las reglas de la sociedad eran claras. Una esposa debe soportar, debe sonreír, debe mantener la compostura, debe fingir que no ve lo que todos ven. Claudia apretó las gemas azules que colgaban de su cuello, ese collar que representaba 4 generaciones de mujeres Dalur, mujeres fuertes, mujeres que habían enfrentado guerras, plagas, escándalos, y había sobrevivido. Pero en ese momento, no se sentía fuerte, se sentía como cenizas, grises, frías, invisibles, olvidadas. Entonces, entre la niebla de su dolor, sintió algo, una presencia, una mirada. Levantó los ojos y vio a un hombre al otro lado del salón, alto, cabello oscuro, postura sólida pero no arrogante. La estaba observando, no con lástima, no con juicio, con algo que ella no podía identificar pero que se sintió como un ancla en medio de la tormenta. Cuando sus ojos se encontraron, él no desvió la mirada, solo inclinó levemente la cabeza, un saludo silencioso, un reconocimiento. Y Claudia, sin saber por qué, sintió que alguien acababa de ver su dolor, y no lo había ignorado. Lo que sucedió a continuación cambió todo. Antes de continuar esta historia, dime desde qué país escuchas este canal. El hombre que la había observado era el nuevo propietario de Blackthorn Hall, Marcon C. Devane Lysander, un conde que había llegado a Ravenshire 3 semanas atrás, comprando la propiedad abandonada que llevaba décadas vacía. Nadie sabía mucho sobre él. Venía del sur de Inglaterra. No tenía esposa. No buscaba atención social. Era un misterio envuelto en educación impecable y silencio estratégico. Marcon había asistido al baile por obligación. Nueva propiedad significaba nuevas conexiones sociales, pero no esperaba quedar petrificado por la escena que había presenciado.
Había visto a David Thornwell bailar con la mujer embarazada. Había visto la forma en que todos miraban a Lady Grantham. Había visto cómo ella se mantenía erguida, con dignidad que parecía tallada en mármol, mientras su mundo se desmoronaba en público. Y había visto algo más. Algo que nadie más parecía notar porque estaban demasiado ocupados disfrutando del escándalo. Había visto el dolor, profundo, silencioso, devastador. Durante los días siguientes, Marcons no pudo dejar de pensar en esa mujer, en la forma en que había sostenido el collar de zafiros como si fuera un salvavidas, en la forma en que sus ojos habían buscado los de él por un segundo antes de desviarse. Preguntó discretamente, y descubrió la verdad que todos conocían, pero nadie decía en voz alta. Claudia Beren Dalur era la verdadera dueña de la fortuna Dalur, no David. Ella, por herencia directa, por linaje, por derecho de sangre, David Thornwell. Grantham no era más que un administrador que había entrado a la familia por matrimonio. Y aparentemente, un administrador que usaba esos fondos para mantener una amante. Una ola de rabia lo atravesó, pero había más. Los empleados hablaban. Decían que Lady Grantham era menospreciada constantemente por su propio marido, que él la corregía en público, que hablaba por ella como si fuera incapaz de pensar por sí misma, que la trataba como accesorio necesario pero molesto. Y Marcons recordó su primer pensamiento al verla en el baile. Otra aristócrata complaciente que prefiere apariencias a dignidad. Se sintió como un idiota, porque no había sido complacencia lo que vio, había sido supervivencia. Esa mujer no aceptaba porque fuera débil, aceptaba porque el mundo en el que vivían no dejaba otra opción. Y entonces Marcons Edevine Lysander tomó una decisión. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no iba a seguir ignorando lo que había visto. La primera cesta llegó 3 días después del baile. Frutas frescas, flores silvestres del bosque de Blackthorn, pan casero horneado por el ama de llaves, y un billete simple, escrito en caligrafía firme. Perdone mi presunción. M. E. Lysander. Claudia recibió la cesta con confusión. No entendía. ¿Qué presunción? ¿Por qué el nuevo vecino le enviaba regalos? ¿Qué quería de ella? Porque en su experiencia, todos querían algo. Pero cuando pasó una semana y no llegó ninguna solicitud, ninguna invitación, ninguna petición de favor, algo dentro de ella comenzó a ablandarse. Las cestas siguieron llegando, cada semana. Siempre los mismos elementos simples, frutas de temporada, flores que cambiaban con las estaciones, pan recién horneado, y billetes cortos que nunca pedían nada a cambio. Las rosas de este año prometen bien. Escuché que estas son sus frutas favoritas. El jardín de Blackthorn mejora gracias a sus sugerencias. Ese último billete la confundió. ¿Sus sugerencias? Entonces recordó. Una mañana, caminando por el límite entre las propiedades, había visto a Marcons en el jardín abandonado de Blackthorn Hall. Él había levantado la mano en saludo. Ella, sorprendida pero educada, había devuelto el gesto, y él había preguntado, desde la distancia, si sabía qué tipo de flores crecían mejor en esa región. Claudia había respondido sin pensar. Rosas de Yorkshire, lilas, lavanda en el lado sur donde daba más sol. Había sido una conversación de 30 segundos, a 20 metros de distancia, y él la había recordado. Había implementado sus sugerencias, y ahora le agradecía. Era tan extraño, tan inesperadamente considerado, que Claudia no supo cómo procesarlo, porque en los últimos 5 años, nadie había escuchado realmente lo que ella decía. Nadie había valorado su opinión. Nadie había pensado que sus palabras tenían peso suficiente como para ser recordadas. La mañana siguiente, Claudia caminó deliberadamente por el jardín a la misma hora, y allí estaba él, Marcons Lysander, arrodillado en la tierra, plantando lo que parecían ser rosales jóvenes. Sus manos estaban sucias de tierra. Su camisa, arrugada, no parecía conde, parecía humano. Cuando la vio, se levantó. No corrió hacia ella. No invadió su espacio. Solo levantó la mano en ese saludo que se estaba volviendo familiar. Y Claudia, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin esfuerzo. Devolvió el saludo y siguió caminando. Pero algo había cambiado, porque en ese simple gesto, en esa distancia respetuosa, en esa forma de reconocerla sin invadir, sintió algo que no había sentido en años. Esperanza, pequeña, frágil, pero real. Pero la tormenta aún no había terminado, porque esa tarde llegó otro sobre, no de Marcons,
de David, informándole que tendría invitados importantes en la mansión la próxima semana, para un té de la tarde, y que esperaba que Claudia se comportara como anfitriona impecable. Nada fuera de lo común, excepto por el nombre que aparecía en la lista de invitados. Evelyn Hartmore. David había perdido toda vergüenza, o quizás nunca la tuvo. Organizó el té como si fuera el evento social más natural del mundo. 50 invitados. La alta sociedad de Ravenshire al completo. En la mansión Dalur, en la casa de Claudia, con Evelyn Hartmore como invitada especial. Las instrucciones de David llegaron con el estómago de Claudia hecho nudo. Debía ser encantadora. Debía asegurarse de que todo fuera perfecto. Debía supervisar el menú, las flores, la disposición de las mesas en el jardín. Debía ser la anfitriona perfecta, mientras su marido presentaba a su amante embarazada en su propia casa. El día del té amaneció despejado, una rareza en Yorkshire, donde la niebla era más común que el sol. Los jardines Dalur lucían impecables, rosas en plena floración, mesas cubiertas con manteles de lino blanco, porcelana fina que había pertenecido a la familia durante generaciones. Claudia usaba un vestido de seda color lavanda. Las gemas ancestrales brillaban en su cuello, guantes blancos que ocultaban las manos que temblaban. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía, damas con sus mejores vestidos, caballeros en trajes impecables, todos curiosos, todos sabiendo exactamente lo que estaban a punto de presenciar. Y entonces llegó ella. Evelyn Hartmore entró por la puerta principal como si fuera la dueña, embarazada de 8 meses ahora, vestido rosa pálido que acentuaba su juventud, cabello recogido con perlas, sonrisa que no alcanzaba los ojos. David la recibió personalmente, besó su mano, la guió al jardín con una atención que nunca le mostraba a Claudia, y peor aún, la presentó a los invitados no como una conocida distante, sino como alguien importante, como alguien cuya presencia era deseada, como alguien que merecía estar allí. Claudia observaba desde el porche, sintiendo cómo cada mirada se dividía entre ella y Evelyn, comparando, juzgando, decidiendo quién era la verdadera Lady Grantham, y con cada segundo que pasaba, la respuesta parecía más clara, la que brillaba, la que reía, la que llevaba el hijo que David quería, no la que se quedaba en silencio, sosteniendo una taza de té con manos que temblaban imperceptiblemente. Durante el té, Evelyn fue el centro de atención. Hablaba de la maternidad con una felicidad diseñada para ser vista. Tocaba su vientre constantemente. Comentaba sobre los movimientos del bebé, y en un momento calculado perfectamente, se levantó de su silla con dificultad exagerada. David se apresuró a ayudarla, su mano en el codo de ella, su voz suave preguntándole si estaba bien. Su preocupación tan obvia que incluso los más ciegos podían ver el afecto genuino. Y Claudia, sentada en su propia casa, en su propio jardín, sirviendo té con su propia porcelana, se sintió como fantasma, invisible, olvidada, reemplazada. Lady Pemberton se inclinó hacia Lady Ashford, susurró algo que Claudia no pudo escuchar pero que podía imaginar perfectamente. Algo sobre lo natural que se veía David con Evelyn. Algo sobre lo triste que era que Lady Grantham nunca hubiera podido darle hijos. Algo sobre cómo algunos matrimonios simplemente no estaban destinados a funcionar. Entonces, sucedió algo peor. Evelyn se acercó a Claudia, con esa sonrisa educada que escondía veneno puro. Agradeció la hospitalidad de Lady Grantham. Dijo que la casa era absolutamente hermosa, que debía ser tan difícil mantener una propiedad así sin otras responsabilidades que la distrajeran. Luego tocó su vientre, y agregó que ella apenas podía imaginar cómo era tener tanto tiempo libre, que la maternidad iba a ser un desafío completamente nuevo para ella. Cada palabra fue una bofetada envuelta en cortesía, y Claudia no pudo responder, porque cualquier palabra que dijera sonaría a defensa, a justificación, a debilidad. Entonces, entre la niebla emocional, entre el dolor que amenazaba con ahogarla, sintió algo, una mirada. Levantó los ojos hacia el límite de la propiedad. Allí, en el jardín de Blackthorn Hall, estaba Marcons Lysander. No estaba trabajando en el jardín, estaba simplemente allí, mirando. Y cuando sus ojos se encontraron, él no desvió la mirada, no fingió estar haciendo otra cosa, solo la miró, con una expresión que no pudo descifrar completamente, pero que se sentía como solidaridad, como reconocimiento, como si dijera sin palabras:
Veo lo que está pasando. Y es injusto. Fue un momento de 3 segundos. Pero fueron 3 segundos que le recordaron que alguien, en algún lugar, veía su humanidad. Cuando el té terminó y los invitados se fueron, subió a su habitación. Se quitó el vestido de seda. Se quitó el símbolo de su linaje. Se quitó los guantes blancos. Y se sentó frente al espejo, mirando a una mujer que ya no reconocía. Una mujer que había permitido que su propia casa fuera usada para su humillación. Una mujer que había servido té mientras su marido cortejaba abiertamente a su amante. Una mujer que se estaba convirtiendo en cenizas, grises, sin forma, sin sustancia. Pero había algo más en el espejo, un destello en sus ojos, pequeño, pero real. No era rabia todavía, era despertar. Nadie imaginaba la tormenta que se avecinaba. Un mes después, en medio de una noche de octubre donde la niebla era tan espesa que ocultaba las estrellas, Evelyn Hardmore entró en trabajo de parto. Claudia lo supo porque David desapareció. A las 2 de la madrugada, escuchó la puerta principal cerrarse. El sonido de cascos de caballo alejándose en la oscuridad. Se quedó despierta toda la noche, sentada junto a la ventana de su habitación, mirando la niebla, esperando. David regresó al amanecer, exhausto, pero con una expresión que no le había visto en años, felicidad genuina. Entró a la habitación sin siquiera quitarse el abrigo, y dijo, con voz que temblaba de emoción, que era un varón, saludable, perfecto. Alexander, se llamaba Alexander. Una punzada atravesó el pecho de Claudia como si le hubieran clavado un cuchillo, pero su rostro permaneció sereno. Preguntó cómo estaba la madre. Qué bien, que Evelyn había sido increíblemente valiente, que era una madre natural. Y entonces, sin siquiera darse cuenta de lo que estaba diciendo, agregó que ojalá Claudia hubiera podido darle esa experiencia, que ser padre era lo más extraordinario que le había pasado. Ella no respondió, solo asintió, y David, satisfecho con esa respuesta silenciosa, se fue a dormir, dejándola sola con el peso de la revelación. Él había estado presente en el nacimiento de su hijo ilegítimo. Había pasado la noche sosteniendo la mano de su amante, y ahora volvía a casa esperando que su esposa lo felicitara. 2 semanas después, recibió un billete. No era de David, era de Evelyn, escrito en papel perfumado con letra elaborada. La invitaba a visitarla, para conocer al bebé, como gesto de cortesía entre vecinas. Claudia supo que era una trampa, pero fue de todas formas, porque necesitaba mirar a los ojos a la mujer que le había quitado todo. Necesitaba entender. La casa que David había comprado para Evelyn era pequeña, pero hermosa, rodeada de jardines bien cuidados, decorada con gusto y dinero que provenía de las cuentas Dalur. Evelyn la recibió en el salón, con el bebé Alexander en brazos, hermoso, con mejillas rosadas y ojos que apenas comenzaban a abrirse al mundo. No se parecía a David. Eso fue lo primero que notó, pero no dijo nada. Evelyn ofreció té. Aceptó. Se sentaron en silencio durante 2 minutos completos. Y entonces Evelyn habló. No había falsa cortesía ahora. No había sonrisas venenosas disfrazadas de educación. Solo honestidad brutal. Dijo que David la amaba, que le había prometido casarse con ella en cuanto resolviera su situación con Claudia, que el bebé que sostenía era prueba de que David era capaz de sentir pasión genuina, algo que claramente nunca sintió por su esposa legítima. Claudia escuchó en silencio, su taza de té intacta, sus manos perfectamente quietas en el regazo, y cuando Evelyn terminó, preguntó con voz suave como seda sobre hielo si David le había contado la verdad sobre la fortuna Dalur. Evelyn parpadeó, confundida, y Claudia explicó, con calma devastadora, que cada centavo que David gastaba era de ella, que la casa donde estaban sentadas había sido comprada con su dinero, que los vestidos que Evelyn usaba, la comida que comía, los regalos que recibía, todo provenía de la fortuna Dalur, que David Thornwell Grantham no tenía nada propio. Era solo el marido de la mujer que Evelyn tanto despreciaba. Evelyn palideció. Y entonces, recuperando la compostura, sonrió. Dijo que eso no importaba, porque David la había elegido a ella, no por dinero, sino por amor, y agregó algo más, algo que cortó más profundo que cualquier otra cosa. Preguntó cuál era la diferencia entre ellas. Claudia tenía título y fortuna, pero Evelyn tenía el corazón de David, tenía el hijo de David,
Tenía la vida que David realmente quería. ¿Y Claudia? ¿Qué tenía además de una casa vacía y joyas ancestrales que no podían comprar afecto? Se levantó, dejó la taza de té sobre la mesa, y antes de irse, dijo algo que hizo que Evelyn perdiera esa sonrisa segura. Dijo que había una diferencia fundamental entre ellas. Evelyn había elegido ser amante, Claudia había elegido ser esposa, y mientras las amantes podían ser descartadas sin consecuencia, las esposas tenían poder legal. Dejó esa advertencia flotando en el aire, y salió. Pero el encuentro la había dejado herida de formas que no esperaba. Porque Evelyn tenía razón en algo. David sí la había elegido. Había elegido sus noches, su pasión, su futuro. Y a Claudia solo le quedaba el esqueleto de un matrimonio muerto. Esa noche, en la soledad de su habitación, lloró por primera vez en meses. No con sollozos dramáticos, sino con lágrimas silenciosas que caían sin control. Lágrimas de rabia, de humillación, de dolor tan profundo que no tenía nombre. Y en medio de ese dolor, tomó una decisión. No iba a seguir siendo espectadora de su propia destrucción. No iba a permitir que David y Evelyn escribieran el final de su historia. Iba a luchar, pero primero necesitaba aliados. Y el único que parecía ver su humanidad era el hombre del jardín vecino. Sin embargo, el verdadero horror apenas comenzaba, porque lo que vendría después la quebraría completamente, antes de poder levantarse. Si esta historia tocó tu corazón, tu like nos ayuda a seguir creando contenido. 2 meses después del nacimiento de Alexander, llegó la invitación al baile de la cosecha, el evento social que cerraba la temporada de otoño. El último gran baile, antes de que el invierno de Yorkshire cubriera todo con su manto blanco. David insistió en que asistieran, que era importante mantener las apariencias, que los rumores necesitaban ser controlados, que necesitaban mostrar unidad. Claudia no respondió, solo asintió, porque había aprendido que las palabras no cambiaban nada, solo las acciones importaban, y ella estaba planeando acciones. Había contactado discretamente con los abogados de la familia Dallur, los mismos que habían servido a su padre. Les había pedido algo simple pero devastador, una auditoría completa de todos los movimientos financieros de los últimos 5 años. Quería saber exactamente cuánto dinero había desviado David de las cuentas familiares. Quería pruebas documentadas, quería evidencia que no pudiera ser negada. Los abogados habían aceptado y estaban trabajando en silencio, pero eso no era todo. Había enviado personalmente una invitación a Marcons Edevane Lysander, invitándolo al baile de la cosecha, no como pretendiente, no como salvación, sino como recordatorio para sí misma de que existía alguien en el mundo que la veía como humana. La noche del baile, la mansión de los Worthington brillaba como estrella caída. 300 invitados, la crème de la sociedad de Yorkshire. Claudia llegó del brazo de David, usando un vestido de terciopelo color burdeos. El símbolo de su linaje descansaba contra su piel como armadura, su recordatorio de quién era realmente. Descendiente de 4 generaciones de mujeres Dallur, no solo la esposa descartable de David Thornwell. El baile transcurrió como todos los anteriores. Música, champán, conversaciones superficiales que escondían juicios profundos. Y entonces lo vio, Marcons Lysander, de pie junto a las ventanas que daban al jardín, no conversando con nadie, solo observando, como siempre hacía. Cuando sus ojos se encontraron, algo pasó, una comunicación silenciosa que no necesitaba palabras. Él se acercó, no corriendo, no con urgencia obvia, solo atravesando el salón con pasos medidos y deliberados. Se detuvo frente a ella, inclinó la cabeza en saludo, y preguntó, con voz que solo ella podía escuchar, si le haría el honor de concederle este baile. Un peso se asentó sobre el pecho de Claudia. Sintió todas las miradas sobre ella. El peso de la sociedad esperando su respuesta. Sintió a David, a 20 metros de distancia, tensándose. Y por primera vez en 5 años, Claudia Verene Dallur tomó una decisión solo para sí misma. Aceptó. La mano de Marcons era cálida, firme, no posesiva, solo presente. Bailaron. Y durante esos 3 minutos de vals, sintió algo que había olvidado que existía. Ligereza. No hablaron. No necesitaban hacerlo. La música decía todo lo que las palabras no podían. Y cuando el vals terminó, Marcons la guió de vuelta a su lugar. Tocó levemente su mano en despedida, un toque que duró 2 segundos, pero que David vio, y algo en él se quebró.
Lo que vino después sucedió tan rápido que muchos apenas lo procesaron. David cruzó el salón, no caminando, casi corriendo. Se plantó frente a Marcons con el rostro rojo de rabia apenas contenida. Le dijo que se alejara de su esposa. Marcons no retrocedió. Solo miró a David con expresión que no mostraba miedo. Solo desdén tranquilo. Y respondió, con voz que todo el salón pudo escuchar, que Lady Claudia no era propiedad de nadie. David perdió el control. Empujó a Marcons, con ambas manos, fuerte, esperando que retrocediera, esperando humillarlo frente a todos. Pero Marcons solo dio un paso atrás, mantuvo el equilibrio, y cuando David intentó empujarlo de nuevo, Marcons le agarró los brazos, con fuerza suficiente para detenerlo, pero no para lastimarlo, y empujó de vuelta. David, desbalanceado por la rabia y el champán que había bebido, cayó, en el centro del salón, bajo los candelabros de cristal, frente a 300 pares de ojos. El silencio que descendió fue absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía. Todos miraban a David Thornwell Grantham, el hombre que siempre había sido tan elegante, tan controlado, tan perfecto, tirado en el suelo como niño en berrinche. Y entonces, los susurros comenzaron, como ola que crece, primero apenas audibles, luego imposibles de ignorar. David se levantó, con la dignidad destrozada, con el orgullo hecho pedazos, y en lugar de retirarse, en lugar de reconocer su error, hizo lo que los cobardes siempre hacen. Atacó al más vulnerable. Se volvió hacia Claudia, y frente a todos, dijo que ahora entendía, que finalmente veía lo que había estado pasando bajo sus narices, que su esposa lo había estado traicionando con el vecino, que todo tenía sentido ahora. Los paseos matutinos, las conversaciones en el jardín, las miradas que acababa de presenciar, que Claudia Verendalur era una adúltera, y que él, pobre tonto, había sido el último en darse cuenta. El salón explotó, no en defensa de Claudia, sino en shock delicioso, porque un escándalo así era oro puro para una sociedad hambrienta de drama. Lady Pemberton casi se desmaya de la emoción. Lady Ashford intercambió miradas significativas con 3 mujeres a su alrededor. Y los hombres, esos pilares de la moralidad que tenían amantes en cada puerto, sacudían la cabeza con desaprobación hacia la mujer que se atrevía a hacer lo que ellos hacían sin consecuencia. Claudia no respondió, no negó, no se defendió, porque sabía algo que todos los demás no. Las negaciones solo alimentaban los rumores, y los rumores ya estaban encendidos. Marcons intentó hablar, intentó aclarar, pero David lo interrumpió. Le dijo que se fuera, que había causado suficiente daño, y Marcons, viendo la expresión en el rostro de Claudia, entendió algo terrible. Cualquier cosa que dijera empeoraría la situación, porque la sociedad ya había decidido la narrativa. La esposa infértil que buscaba consuelo con el vecino misterioso, el marido traicionado que solo buscaba felicidad en otra parte, la historia perfecta, con villanos claros y héroes equivocados. Marcons dio un paso hacia Claudia, intentó tomar su mano, ofrecerle algo de consuelo, y ella retrocedió, con horror en los ojos, porque cualquier gesto de afecto ahora solo confirmaría las acusaciones de David. Marcons entendió, pero la herida en su expresión fue visible por un segundo, y en ese momento cometió su error. En lugar de retirarse en silencio, dijo algo que nunca debió decir, que si Claudia necesitaba refugio, Blackthorn Hall siempre estaría abierto. La intención era noble, pero las palabras fueron desastrosas, porque ahora no solo era sospecha, era invitación pública, confirmación, para todos los presentes, de que había algo más entre ellos. El daño estaba hecho. Marcons se fue. No porque fuera cobarde, sino porque cada segundo que quedaba destruía más la reputación de Claudia. Y ella, parada sola en medio del salón, sintió como su mundo se derrumbaba por completo. Los días siguientes fueron los más oscuros de su vida. Las invitaciones dejaron de llegar. Las damas que antes la saludaban cruzaban la calle para evitarla. Los comerciantes se volvían más fríos. Y David actuaba como mártir, como hombre traicionado que merecía compasión. Y la sociedad se la daba, porque siempre es más fácil creer que la mujer es culpable. Claudia tocó fondo, real, verdadero, devastador. Pasó 3 días sin salir de su habitación, sin comer, sin dormir, solo mirando el velo gris de Yorkshire a través de la ventana, preguntándose si valía la pena seguir luchando, preguntándose si no sería más fácil simplemente rendirse,
Dejar que David tuviera todo, dejar que Evelyn ganara, dejar que la sociedad la olvidara, convertirse definitivamente en cenizas. Pero entonces, en el cuarto día, llegó algo inesperado. Un sobre, dejado discretamente bajo su puerta, con letra que reconoció inmediatamente. Evelyn Hartmore, y lo que contenía lo cambiaría todo. El sobre temblaba en las manos de Claudia. Dentro había 3 cosas. Primero, una carta escrita por Evelyn. Segundo, un fajo de cartas escritas por David. Tercero, un documento médico. Leyó la carta de Evelyn primero. La letra ya no era la elaborada y confiada de antes. Era apresurada, casi desesperada. Lady Grantham, sé que no tiene razón alguna para confiar en mí. Sé que he sido cruel con usted de formas imperdonables, pero acabo de descubrir algo que cambia todo. David Thornwell nos mintió a ambas. Adjunto las cartas que me escribió durante nuestro romance. En ellas verá que planeaba deliberadamente destruir su reputación, que hablaba de usted como obstáculo a eliminar, que me usó tanto como la usó a usted. Y lo peor, el documento médico que adjunto prueba que David es estéril. Ha sido estéril desde una fiebre escarlatina a los 19 años. Alexander no es su hijo. David lo sabe. Siempre lo supo. Me usó para humillarla a usted, y me prometió un futuro que sabía que nunca podría darme. No espero su perdón. Solo quiero que tenga las armas para destruirlo, como él nos destruyó a ambas. H. Tuvo que leer la carta 3 veces, porque su mente se negaba a procesarla completamente. David era estéril. Lo había sido durante años, y aún así había asumido públicamente a Alexander como su hijo. Había usado ese bebé como arma contra ella, sabiendo que era mentira, sabiendo que estaba destruyendo no solo a Claudia, sino también a Evelyn. Las cartas de David eran aún peores, escritas en su letra elegante, llenas de planes detallados. En una, hablaba de cómo Claudia era demasiado inteligente para su propio bien, cómo necesitaba ser vista como incompetente para que nadie cuestionara su control sobre la fortuna, cómo cada humillación pública era calculada para quebrar su confianza. En otra, discutía con Evelyn cómo usarían el embarazo para hacer que Claudia pareciera inadecuada, cómo la sociedad siempre culparía a la esposa estéril, no al marido infiel, cómo Evelyn debía ser cruel en público para maximizar el daño. Y en la última carta, fechada 2 semanas atrás, David le decía a Evelyn que su utilidad estaba terminando, que el bebé había servido su propósito, que pronto encontraría una forma de deshacerse tanto de Claudia como de ella, que planeaba casarse con alguien más joven, alguien de mejor familia, alguien que no viniera con complicaciones. Evelyn había sido descartada, como objeto usado, como herramienta rota. Y finalmente, había comprendido que David Thornwell Grantham no era capaz de amar a nadie más que a sí mismo. El documento médico era oficial, sellado por un médico de Londres, fechado 8 años atrás, confirmando que David Thornwell Grantham había quedado estéril permanentemente tras fiebre escarlatina severa, incapaz de engendrar hijos, para siempre. Claudia se quedó sentada en silencio durante 1 hora completa, procesando, entendiendo, reconstruyendo 5 años de mentiras en una nueva verdad. Todo había sido teatro, todo había sido manipulación. David nunca la había amado, nunca había querido un matrimonio real, solo había querido su fortuna, y cuando ella demostró ser más inteligente de lo que esperaba, cuando comenzó a hacer preguntas, cuando empezó a revisar las cuentas, él había iniciado una campaña sistemática para destruir su credibilidad, primero, con humillaciones sutiles, luego, con Evelyn, finalmente, con el escándalo de Marcons. Todo calculado, todo planeado, todo diseñado para quebrarla tan completamente que nunca cuestionara su autoridad sobre la fortuna d'Allure. Pero había cometido un error, había subestimado a ambas mujeres, y ahora, las 2 mujeres que había intentado destruir tenían las armas para aniquilarlo. Tomó las cartas, el documento médico y la carta de Evelyn, y por primera vez en meses, sonrió. No era una sonrisa dulce. Era una sonrisa de alguien que acababa de ver el tablero de ajedrez completo, y sabía exactamente qué movimiento hacer. Llamó a los abogados d'Allure. Ellos habían terminado la auditoría. Los resultados eran devastadores. David había desviado 15,000 libras en 5 años. Había falsificado su firma en documentos de inversión. Había usado fondos familiares para comprar propiedades a su nombre. Había creado cuentas secretas. Todo ilegal.
todo documentado, todo irrefutable. Tenía dos opciones. Podía ir a la policía, presentar cargos criminales, ver a David arrestado y juzgado públicamente. O podía hacer algo peor. Podía usar el arma más poderosa que tenía, la sociedad, la misma sociedad que la había juzgado, la misma sociedad que había creído las mentiras de David, la misma sociedad que necesitaba un nuevo escándalo. Y Claudia iba a dárselo, pero en sus propios términos. Convocó una reunión, no pequeña, no privada, pública, masiva, en el Grand Hall de Ravenshire, con invitaciones enviadas a cada familia importante del condado, con el magistrado local como invitado de honor, con abogados presentes, con testigos, con todo lo necesario para que lo que estaba a punto de hacer fuera legal, público e irreversible. David recibió su invitación. Pensó que era otro evento social, otra oportunidad para mostrarse como mártir traicionado. No sabía que estaba caminando hacia su ejecución pública. La venganza estaba cerca. El Grand Hall de Ravenshire no se había llenado así en décadas. 80 personas de la alta sociedad, el magistrado local sentado en primera fila, 3 abogados de la familia Dallur con maletines llenos de documentos, y todos preguntándose qué era exactamente lo que Lady Grantham había convocado. David llegó con su sonrisa encantadora intacta, saludando a conocidos, actuando como si fuera otro evento social donde todos le darían palmadas en la espalda por sobrevivir a una esposa infiel. Claudia llegó último, no del brazo de nadie, sola, usando un vestido negro de terciopelo que parecía más apropiado para funeral que para reunión, y las gemas azules de su abuela, ese collar que había visto 4 generaciones de mujeres Dallur enfrentar batallas y ganar. Cuando entró, el murmullo de conversaciones se detuvo. Todos la miraron, con curiosidad, con juicio, con esa mezcla de lástima y desprecio que reservan para las mujeres que han caído en desgracia social. Caminó hasta el frente del salón, se plantó frente a todos y comenzó a hablar. Su voz no temblaba, no suplicaba, no se disculpaba. Era clara, firme, imposible de ignorar. Dijo que había convocado esa reunión porque había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz, que durante 5 años había permanecido en silencio mientras su reputación era destrozada, mientras su dignidad era pisoteada, mientras su vida era usada como entretenimiento para otros, pero que el silencio había terminado. David intentó interrumpir, pero el magistrado levantó la mano. Dijo que Lady Grantham había solicitado oficialmente esta audiencia, y que tenía derecho legal a hablar sin interrupción. Continuó. Explicó que la fortuna Dallur era suya por herencia directa, que David Thornwell Grantham no tenía ningún derecho legal sobre ella más allá de su rol como esposo, que había confiado en él para administrar los negocios familiares, y que esa confianza había sido traicionada de formas que iban más allá de la infidelidad. Entonces pidió a los abogados que presentaran las pruebas, documento por documento, transacción por transacción, falsificación por falsificación, 15,000 libras desviadas, propiedades compradas con dinero Dallur a nombre de David, cuentas secretas, inversiones fraudulentas, firmas falsificadas, todo presentado con la meticulosidad legal que no dejaba espacio para duda. David intentó negar. Su voz ya no era encantadora, era desesperada. Dijo que eran malentendidos, que él había hecho esas inversiones por el bien de la familia, que Claudia no entendía de negocios. Pero los abogados presentaron más pruebas. Cartas firmadas por David, donde admitía usar los fondos para asuntos personales. Testimonios de empleados que habían sido testigos de sus instrucciones de ocultar transacciones. Documentos bancarios que mostraban el flujo exacto del dinero, de las cuentas Dallur a las cuentas personales de David, de las cuentas de David a la casa de Evelyn Hartmore. Irrefutable. El salón estaba en silencio absoluto. Ya no había susurros, solo shock. Entonces, dio el siguiente golpe. Preguntó si todos recordaban cómo David había asumido públicamente al hijo de Evelyn Hartmore, cómo había usado ese hijo para humillarla, para hacerla parecer inadecuada, para sugerir que ella era el problema. Todos asintieron. Por supuesto que lo recordaban. Había sido el escándalo de la temporada. Entonces, hizo una pregunta simple. ¿Cómo era posible que David fuera padre de ese niño cuando había sido médicamente estéril durante los últimos 8 años? El impacto fue como bomba. Presentó el documento médico, oficial, sellado, fechado años antes de que conociera a Evelyn,
confirmando que David Thornwell Grantham era incapaz de engendrar hijos y siempre lo había sido. El salón explotó. Gritos, preguntas, shock genuino. David intentó hablar, pero no salieron palabras coherentes, porque no había defensa posible contra documento médico oficial. Entonces presentó las cartas, las que Evelyn le había dado, escritas de puño y letra de David, donde admitía su esterilidad, donde planeaba usar el embarazo de Evelyn para destruir a Claudia, donde calculaba cada humillación pública, donde describía a ambas mujeres como herramientas descartables. Las cartas fueron pasadas de mano en mano, leídas en voz alta por el magistrado, y con cada palabra, la imagen perfecta de David Thornwell Grantham se desintegraba. Ya no era el marido traicionado, era el mentiroso, el ladrón, el manipulador, el monstruo que había usado a dos mujeres como piezas en su juego de ajedrez. Lady Pemberton, que tanto había disfrutado del escándalo de Claudia, estaba pálida. Lady Ashford tenía las manos sobre la boca. Los hombres que habían dado palmadas en la espalda a David ahora se alejaban como si su proximidad fuera contagiosa. Entonces, sucedió algo que nadie esperaba. Las puertas del salón se abrieron, y entró Evelyn Hartmore, con el bebé Alexander en brazos. Caminó hasta el frente, se paró junto a Claudia, y frente a todos, confirmó cada palabra. Dijo que David le había mentido, que le había prometido matrimonio, que le había prometido futuro, que le había prometido que Alexander sería reconocido como heredero legítimo. Todo mentiras, porque David sabía que el bebé no era suyo, sabía que nunca podría ser suyo, y aún así había usado a ese niño inocente como arma. Evelyn admitió su propia culpa, admitió haber sido cruel con Claudia, admitió haber disfrutado de la humillación de otra mujer, pero dijo que solo lo había hecho porque creía en las promesas de David, y ahora veía que él no era capaz de amar a nadie, solo era capaz de usar, y destruir, y descartar. El testimonio de Evelyn fue el golpe final, porque ella no tenía razón para mentir. Ella perdía tanto como David con esa revelación, su reputación, su futuro, su posibilidad de casarse bien, todo destruido. Pero aún así estaba allí, confirmando la verdad. El magistrado se levantó, declaró que había evidencia suficiente para procesos legales, que David Thornwell Grantham enfrentaría cargos de fraude, que todos los bienes obtenidos ilegalmente serían devueltos a Lady Grantham, que se le prohibiría administrar cualquier propiedad que no fuera legalmente suya. Pero la sentencia legal fue secundaria, porque la sentencia social ya había sido pronunciada. David Thornwell Grantham estaba destruido. Cuando intentó salir del salón, nadie le abrió paso. Tuvo que empujar entre la multitud que se apartaba de él con asco visible. Nadie lo miró a los ojos. Nadie le ofreció consuelo. Había sido juzgado, y había sido encontrado culpable, por la misma sociedad que antes lo había adorado. Claudia observó su partida con expresión que no mostraba triunfo, solo cansancio, y algo más, liberación. Cuando el salón comenzó a vaciarse, las damas que antes la habían evitado se acercaban con disculpas en los ojos. Los hombres que habían creído las mentiras de David ahora murmuraban sobre qué caballero tan vil. Y Claudia, con el símbolo de su linaje brillando bajo la luz, simplemente asentía, aceptando, pero no olvidando, porque recordaría quiénes la habían defendido cuando estaba en el fondo, y quienes solo aparecían cuando la victoria era segura. Evelyn se acercó antes de irse, con Alexander dormido en sus brazos. No pidió perdón. Ambas sabían que algunas cosas no podían ser perdonadas. Solo preguntó qué haría ahora. Respondió que eso dependía completamente de Evelyn, que la fortuna Dalur podría garantizar que Alexander creciera con educación y oportunidades, no como acto de caridad, sino como inversión en corregir los errores de David. Evelyn asintió, con lágrimas en los ojos, y se fue, llevándose al bebé que nunca tuvo padre. Y quizás con suerte, tendría mejor futuro del que cualquiera esperaba. Fue la última en salir del Grand Hall. Caminó bajo la bruma que comenzaba a disiparse con la luz del atardecer, y por primera vez en 5 años, sintió que podía respirar completamente. Las cenizas habían ardido, pero del fuego, algo nuevo estaba naciendo. 6 meses después, la primavera de Yorkshire florecía con intensidad que parecía celebración. Las colinas brillaban con verde intenso. Los jardines Dalur, abandonados durante años, habían sido restaurados, todo plantado y cuidado personalmente por Claudia.
porque ahora tenía tiempo. Tiempo para las cosas que le importaban. La mansión había sido renovada, no físicamente, sino en espíritu. Los retratos ancestrales habían sido restaurados, los documentos familiares, organizados, los negocios, administrados directamente por ella con eficiencia que sorprendía incluso a los socios más escépticos. Las inversiones que había sugerido 5 años atrás, y que David había descartado con condescendencia, habían sido implementadas, y estaban generando retornos espectaculares. Los socios comerciales ahora solicitaban reuniones con Lady Dallur, y la trataban con respeto genuino, no porque tuviera dinero, sino porque demostraba competencia. La sociedad de Ravenshire había pasado por su propia transformación. Algunas damas intentaban disculparse, otras fingían que nunca la habían juzgado. Claudia aceptaba las disculpas con gracia, pero mantenía distancia estratégica, porque había aprendido algo valioso, que la dignidad no requiere de aprobación ajena, que la fuerza no necesita testigos, que el valor verdadero viene de dentro. David Thornwell, Grantham, había desaparecido de Yorkshire. Los rumores decían que vivía en Londres en habitaciones modestas, que nadie de la alta sociedad lo recibía, que era, esencialmente, lo que siempre temió ser: ordinario, olvidable, insignificante. Claudia no sintió satisfacción al escuchar esos rumores, solo indiferencia, porque David ya no ocupaba espacio en sus pensamientos. Había sido borrado, no con venganza, sino con irrelevancia. Evelyn Hartmore se había mudado al norte con Alexander. Vivía en una casa modesta pero cómoda, financiada por un fondo que Claudia había establecido. Evelyn le escribía ocasionalmente, cartas cortas, actualizaciones sobre el niño, nunca pidiendo más de lo acordado. Y Claudia respondía con igual brevedad. No eran amigas, nunca lo serían, pero tenían entendimiento. Dos mujeres que habían sido usadas por el mismo hombre, y que habían elegido sobrevivir. Marcons Edevane Lysander continuaba viviendo en Blackthorn Hall. Los jardines ahora competían en belleza con los Dallur. Lo veía ocasionalmente. Durante sus caminatas matutinas, él seguía cenando desde la distancia. Ella devolvía el saludo, y gradualmente, esa distancia se fue acortando. Primero, conversaciones breves sobre los jardines, luego, invitaciones a té que se volvieron semanales. Después, caminatas por los bosques donde hablaban de todo y nada. Marcons nunca intentó apurarla, nunca presionó, solo estaba presente, constante, real. Y en algún momento durante esos meses de primavera, se dio cuenta de algo. Se había enamorado. No del amor dramático de las novelas, sino del amor tranquilo que construye, del amor que ve tus heridas y no intenta arreglarlas. Solo ofrece compañía mientras sanas. En una tarde de abril, mientras caminaban por el límite entre las propiedades, Marcons se detuvo, miró hacia Blackthorn Hall, luego hacia la mansión Dallur, y dijo algo que no esperaba. Dijo que había estado pensando en mudarse, que quizás Yorkshire no era el lugar correcto para él. Una punzada de pánico la atravesó, rápido, inesperado, abrumador, y por primera vez en su vida, no lo ocultó. Preguntó por qué. Marcons la miró con expresión que mezclaba dolor y esperanza. Dijo que no podía seguir siendo solo el vecino, que no podía seguir esperando algo que quizás nunca llegaría, que la respetaba demasiado como para quedarse en un limbo eterno. Entendió lo que no estaba diciendo, que la amaba, que había estado esperando, que necesitaba saber si había futuro posible, y Claudia, que había pasado 5 años siendo cobarde, eligió ser valiente. Dijo que él no era solo el vecino, que nunca lo había sido, que era la persona que la había visto cuando era invisible, que había esperado cuando todos la habían abandonado, y que si él se iba, se llevaría la parte de ella que apenas comenzaba a sanar. Marcons no dijo nada por 5 segundos completos. Luego sonrió, no con triunfo, con alivio, y preguntó con voz que temblaba apenas si Lady Claudia Verene Dallur le haría el honor de considerar un futuro donde Blackthorn Hall y la mansión Dallur no estuvieran separadas. Rió, por primera vez en meses, una risa genuina que venía desde algún lugar profundo que había estado dormido, y respondió que solo si él entendía algo, que ella venía con cicatrices, con desconfianza ganada a pulso, con necesidad de tiempo, con decisión inquebrantable de nunca más entregar el control de su vida a nadie. Marcons asintió. Dijo que no quería controlar su vida, solo quería compartirla, como igual, como compañero.
Se casaron en junio, ceremonia pequeña, solo los más cercanos, sin pompa excesiva. Decidieron vivir entre ambas propiedades, 2 casas, 2 jardines, 2 espacios que se complementaban sin consumirse. Claudia mantenía el control completo de la fortuna d'Allure. Marcons administraba Blackthorn con sus propios recursos. Eran socios, no poseedor y poseída, y la diferencia era todo. Un año después, estaba en el jardín de la mansión d'Allure. Las gemas de su abuela brillaban al sol. Las rosas florecían con intensidad casi violenta, y la niebla de Yorkshire se había disipado completamente. Marcons salió de la casa con 2 tazas de té. Se sentó junto a ella en el banco de piedra. No dijeron nada por varios minutos. Solo disfrutaron el silencio. El tipo de silencio que solo es posible cuando no hay secretos, cuando no hay mentiras, cuando no hay miedo. Pensó en la mujer que había sido un año atrás, rota, humillada, reducida a cenizas, y pensó en la mujer que era ahora, no sin cicatrices. Las cicatrices estaban ahí, probablemente siempre estarían, pero ya no la definían, porque había aprendido algo fundamental, que las cenizas no son el final, son el principio, porque solo lo que ha ardido completamente puede renacer, y ella había ardido. Había sido reducida a nada por un hombre que confundió crueldad con poder, pero de esas cenizas había emergido algo nuevo, alguien más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor, alguien que no necesitaba aprobación externa para saber que era suficiente. En Ravenshire Valley, en 1888, Claudia Verén d'Allure no fue salvada. Se salvó a sí misma, con evidencia, con verdad, con dignidad inquebrantable, y con la comprensión de que el poder verdadero no viene de títulos ni fortunas. Viene de conocerte tan profundamente que nadie pueda convencerte de ser menos de lo que eres. Las cenizas se habían convertido en fénix, y el fénix nunca olvidaría cómo volar. Hay historias que terminan con besos bajo la lluvia. Hay historias que terminan con venganzas espectaculares. Esta historia terminó con algo más simple y más poderoso. Con una mujer que aprendió que la mayor victoria no es destruir al enemigo, es convertirse en alguien tan completa que el enemigo se vuelve irrelevante, que el amor verdadero no llega a rescatarte, llega cuando ya no necesitas rescate, y que las cenizas, esas que parecen el final, son solo el principio de algo más brillante. En los jardines de Ravenshire, bajo el sol de Yorkshire, Claudia Verén d'Allure vivió, no sobrevivió, no soportó, vivió, con toda la intensidad de alguien que había tocado la muerte y elegido regresar. Y esa, al final, es la única historia que importa. Si te gustó esta historia, tu suscripción significa mucho para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.